Y recuerden, amigos, la publicidad es buena. La mera presencia de los medios de publicidad significa modernidad y progreso material, tanto por los artículos como por los estilos de vida que se venden en su superficie. El Porfiriato fue un periodo de la historia de México en el que el gobierno estuvo bajo el control del militar, político y dictador Porfirio Díaz. Duró del 28 de noviembre de 1876 al 25 de mayo de 1911. En el Porfiriato la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente. Terminó por el estallido de la Revolución Mexicana, cuando Díaz renunció a la presidencia y salió exiliado hacia Francia, donde moriría en 1915. Durante el Porfiriato, Díaz pacificó el país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por los cuerpos rurales y la policía secreta, que aplastaron violentamente todo rasgo de rebelión que aparecía en el país, como ocurrió con los yaquis de Sonora. Sin embargo, a la par de eso, Díaz logró el crecimiento de la economía y se preocupó por modernizar al país, deviniendo ello en un progreso material que, de la mano de alianzas con los caciques locales, generó estabilidad política, una paz social y unas condiciones que permitieron que se impulsara un proyecto de Estado-Nación. Mas, como todo lo anterior lo puedes encontrar en la enciclopedia virtual, entonces pasemos a revisar uno de los aspectos menos conocidos sobre esta etapa crucial de México. Según la RAE, la publicidad es la difusión de anuncios o noticias con fines comerciales. Su objetivo es atraer a posibles compradores, espectadores o usuarios. Pues bien, durante el Porfiriato también había publicidad, y esta se manifestó mediante la publicidad en periódicos, las ventas en las calles y los letreros de las tiendas. Pero ojo, esto comenzó mucho antes del Porfiriato, desde finales de la época de la colonia. Ahí ya existían anuncios en los periódicos, como por ejemplo: se venden esclavos, caballos y haciendas, pelao. Barato, 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 llévele, llévele, llévele. La publicidad moderna de México surgió con el proyecto liberal de mediados del siglo XIX. En este se buscaba transformar a la sociedad y a la economía mexicanas. En particular, el esfuerzo sostenido por secularizar y comercializar la ciudad capital comenzó con la Ley Lerdo, en 1856, primero en alentar la redistribución de tierras, lo cual se aplicó a los terratenientes corporativos y obligó a la iglesia a vender gran parte de sus propiedades, inclusive sus extensos terrenos urbanos. Esta ley transformó los centros urbanos, se demolieron iglesias, conventos, hospitales y monasterios, y se abrieron así espacios para nuevos bulevares, cafés y tiendas al menudeo. Y durante las siguientes décadas, los gobiernos mexicanos construyeron un paisaje urbano y secular a imagen y semejanza del paisaje parisino, que serviría de inspiración durante estos años. La publicidad se propagó en tanto las obras públicas importantes, las mejoras al transporte y la modernidad comercial transformaron la capital. Durante el Segundo Imperio, Maximiliano realizó importantes obras públicas, al tiempo que la dependencia de Francia y las exigencias suntuarias de la sociedad cortesana de Maximiliano aceleraron los avances en las ventas al menudeo. Establecieron un servicio transatlántico periódico entre Francia y México y afianzaron el prestigio de los artículos franceses como el punto de referencia de modernidad y buen gusto entre las clases alta y media. Estas tendencias nos permiten entender por qué la primera agencia publicitaria en México
abrió en 1865. Con la restauración de la República en 1867, los liberales victoriosos buscaron inversiones y modelos de desarrollo extranjeros para agilizar el rediseño de la capital y sus esfuerzos por garantizar que el liberalismo económico, social y político se arraigase en suelo mexicano. La terminación de un ferrocarril entre el puerto de Veracruz y la capital en 1872 impulsó el comercio en la Ciudad de México y fue el primer segmento importante de lo que llegaría a ser un sistema ferroviario nacional en el transcurso del Porfiriato. En la historia de la publicidad, tal vez el parteaguas de la época fue el establecimiento de la Escuela de Artes y Oficios, como parte de la Ley de Instrucción Pública de 1867. Los estudiantes recibían capacitación técnica y creativa en litografía y las tecnologías de producción gráfica derivadas que allanarían el camino para la explosión del arte de los carteles y la prensa comerciales que devinieron en las últimas 2 décadas del paisaje visual porfiriano. Para la década de 1860, la publicidad con texto se había liberado de los letreros de las tiendas para colonizar los espacios públicos y privados de la ciudad. Y un nuevo grupo de gente en la capital empezó a ganarse la vida con la venta de espacios publicitarios en los que fabricantes, minoristas y otras empresas comerciales promovían sus productos y establecimientos. Se trataba de los primeros agentes publicitarios, empresarios adinerados que en conjunto se fueron apropiando de superficies urbanas y no tan urbanas, especialmente aquellas sobre la vía pública, como muros, el transporte público, los telones de los teatros y las vallas con mensajes comerciales y representaciones de consumo. Durante el Porfiriato, la principal actividad de los anunciantes y las agencias publicitarias fue la venta y la elaboración de espacios, tanto en periódicos como en el paisaje urbano. Estos corredores de espacios fueron intermediarios, pero también innovadores, pues presentaron al público mexicano nuevos sistemas publicitarios, como anuncios iluminados o móviles, diseñados para aumentar la disponibilidad de los espacios y capturar la atención de espectadores y consumidores. Y aparecieron muchas empresas publicitarias que prestaron sus servicios a toda clase de negocios que florecían en esos momentos, como la tienda departamental El Palacio de Hierro o la cigarrería El Buen Tono. Primordialmente estas agencias de publicidad se agarraron los periódicos para colocar anuncios que dieron a conocer los productos o servicios de sus clientes, tanto en diarios capitalinos como de provincia. Seguido de los periódicos aparecieron los anuncios que las agencias colocaron en los muros de los edificios, en las bardas, en los puentes y básicamente en cualquier superficie que se les ocurriera para que los mirara el público. Sin embargo, a los propietarios de estos inmuebles no les pareció que los publicistas saturaran sus paredes con tanto letrero y se quejaron. Así que las agencias publicitarias empezaron a idear otros medios para anunciar sin que la gente se las hiciera de pleito. Y a los publicistas se les salió lo inventor y comenzaron a crear todo tipo de artilugios que ya no te los encuentras ni en una película de Tim Burton. Como este, un perro mecánico diseñado para caminar por la ciudad, tocar música con un fonógrafo en su interior y repartir anuncios con el hocico. Ok, este perro tan solo fue un diseño, el cual jamás se construyó, pero hubo otros que sí, como una figura grande y hueca del producto del comercio, la cual estaba montada sobre ruedas y era movida por un empleado que estaba oculto en su interior, lo cual permitía que ésta se desplazara por las vías más céntricas de la ciudad, o un muñeco con forma humana que contenía un fonógrafo. Al oprimir un botón y jalar una manivela, el muñeco daría información sobre el comercio, producto o servicio del cliente. Estas invenciones, además de dejar en paz los muros de la ciudad, también resultaban ser bastante novedosas.
ideal para atraer la atención del público. ¡No manches! ¡Un mecanismo en un piano, cabrón! Cuando el pianista tocaba, se movía un rollo de 3 metros de longitud con anuncios. Iba en la parte superior del piano, entre 2 postes, y tardaba 1 hora en pasar en su totalidad. Igual, también había anuncios en los telones de los teatros y hasta en los tranvías. Todo con tal de dar a conocer los productos de sus clientes. Y las nuevas tecnologías también pusieron de su parte. Imágenes proyectadas con el cinematógrafo o la linterna mágica. Películas cortas de entretenimiento con segmentos dedicados a la publicidad. Anuncios iluminados durante la noche gracias a la recién introducida luz eléctrica y pilas de baterías secas para que la electricidad fuera portátil y un hombre con anuncios pudiera ir por las calles durante la noche. El hombre luminoso. Le llevaron a esta ingeniosa idea. Obvio, los anunciantes no se mandaban solos y en todos sus emprendimientos tenían que pedir permiso al ayuntamiento para que éste les otorgase el permiso, ya fuera de colocar sus letreros como de poner en marcha sus disruptivas estrategias. Para convencerlos de que accedieran a sus peticiones, los publicistas apelaban a la búsqueda de la modernidad y el progreso que seguía el régimen de Díaz, con frases como: las naciones civilizadas de la Tierra tienen publicidad en sus ciudades, o la publicidad posibilita que se active la economía y entonces el crecimiento de la riqueza también despuntará. Varias, o más bien muchas veces, esto resultaba y terminaban obteniendo los permisos. Pero en otras el ayuntamiento los mandaba a la goma y no les concedía los permisos. ¿Por qué? Pues porque la visión que tanto el ayuntamiento y los anunciantes tenían del progreso y de la modernidad no era 100% exacta, a veces difería. Y los publicistas, la verdad, pues sí se pasaban con sus propuestas. La visión de los publicistas era informal, colorida, ruidosa, extravagante, mientras que la de los oficiales del ayuntamiento era más seria, ordenada y formal, cuadrada, podríamos decir. Y por esa misma razón, cuando los anunciantes llegaban y les decían que querían pegar carteles en los edificios o pintarlos con anuncios, pues los del ayuntamiento ponían el grito en el cielo. ¿Cómo que van a manchar y dañar los muros de estos edificios históricos? ¡Van a madrear la armonía visual de nuestro centro histórico! ¿Qué clase de sacrilegio es este? Por cierto, antes de pasar a la última parte de este video, vale la pena retomar a los tranvías. Ahí también había letreros publicitarios, tanto dentro como fuera del transporte. Esto, al igual que con los aparatos anteriores, poseía la ventaja de que era publicidad móvil y por lo tanto podía ser más vista que un letrero estático, tanto por las personas en la calle como por los pasajeros del tranvía. Desde luego que esto también ocurría con los carruajes. Sin embargo, por ser un símbolo de modernidad porfirista, el tranvía merece una mención especial dentro de este trabajo. Ahora sí, para rematar, veamos al periódico. Mucha gente leía el periódico y, obviamente, por esto era un excelente medio para anunciar. Pero hay que distinguir entre dos tipos de periódico. Uno dedicado a la población popular y el otro dedicado a la élite. Revisemos el primero. La prensa de a centavo, o sea, la dirigida a la clase trabajadora, publicitaba productos, servicios e inclusive espectáculos, pero todos estos alineados a los gustos y necesidades de los sectores humildes de la sociedad, porque pues no le vas a publicitar una ópera a una familia de obreros. Circos y corridas de toros, eso sí, también bailes, pulquerías, neverías, restaurantes, cafés y cigarrerías. No obstante, también había entretenimiento en dichos periódicos, caricaturas cómicas, novelitas cortas y cosas por el estilo.
y las píldoras antibílicas del doctor Enrique Hernández, que con una dosis de humor anunciaba el producto como una solución a las injusticias y los atropellos de la modernización porfiriana. La prensa de centavo costaba literalmente un centavo. Por eso se le conocía así. Como era tan barata, era consumida por las clases humildes. O quizá precisamente porque era dirigida a la población humilde, era tan barata. Aunque bueno, una excepción a estos periódicos eran los artículos de importación. Esos sí que eran publicitados tanto en los diarios humildes como en los de las clases pudientes. Porque bueno, pues artículos como el fonógrafo eran novedosos y todo el mundo quería tenerlos. Y finalmente, los periódicos de los ricos dirigidos a los estratos superiores de la sociedad. Si los diarios de la gente humilde publicitaban cosas que empataban con su mundo, el de las clases acomodadas anunciaba gustos y preferencias de la élite. Hablaban de política, de finanzas, de las costumbres de la aristocracia europea, etc. Pero a diferencia de los periódicos populares, no tenían ni una pizca de humor. Todo era solemne, sobrio y formal. Ándale, como la visión que el ayuntamiento tenía sobre la modernidad. Además de esto, eran más caros que los periódicos de a centavo, razón por la cual pues no era una prensa tan comercial como la de los sectores humildes. Sin embargo, poco a poco esto fue modificándose, y a finales del siglo XIX apareció un diario que se salió de los cánones tradicionales de la prensa pudiente. En 1896, Rafael Espíndola y Carlos Díaz lanzaron El Imparcial. Para comenzar, El Imparcial fue un periódico que costaba lo mismo que la prensa de a centavo, muy al contrario de los otros periódicos de la élite, por lo cual resultaba ser más accesible. Este punto a favor se consiguió gracias a los subsidios gubernamentales, ingresos provenientes de reservar más o menos el 50% del espacio del diario a publicidad y a la adopción del modelo moderno de venta al menudeo, de vender barato y vender mucho, cada vez más presente en México entre los grandes almacenes y las grandes empresas del tabaco. Al vender más barato que su competencia, en búsqueda de un mercado de masas, El Imparcial se arraigó y después erradicó a los demás diarios. Reyes Espíndola ofrece un producto en apariencia político y, no obstante, incondicional de las políticas públicas del régimen. Esta postura en favor del desarrollo se transmite de una manera abrumadora en la orientación al consumo de la publicación, no solo en sus anuncios innovadores y sobresalientes, sino también en la cobertura general de los comercios, productos, moda y conducta del consumo. Por todas esas características, o sea, los lados con el gobierno y el acento en el consumo y la comercialización de la prensa, el diario se convirtió en algo detestable para sus oponentes contemporáneos y futuros del régimen de Díaz, quienes lo atacaban con una mezcla de odio y de terror. Un precio bajo contribuyó a alcanzar cifras de circulación sin precedentes, y a su vez, esto posibilitó los artículos de un mercado de masas. Esto pasó en virtud de un cambio de las condiciones y de contenido. Este no fue como los demás periódicos de su tipo, sino que al igual que los periódicos populares, dejó lo serio y se interesó por entretener al lector. No tanto con chistes, sino sensacionalizando la cotidianidad en la ciudad, especialmente la de la Ciudad de México. ¿Sensacionalizar? ¿Cómo? Pues embelleciendo los hechos y dejando espacio a los crímenes, desastres y otros sucesos que, con toda probabilidad, se considerasen terribles, excitantes, pero lo más importante, que atrajeran al público lector. También Reyes Espíndola dio un peso gigante a las imágenes, y fue el primero en ampliar la inserción de ilustraciones
y luego fotografías para verificar y especularizar el texto escrito. El Imparcial entró de lleno en los gustos populares existentes por lo sensacional, lo carnavalesco y lo espectacular. El sabor de las ilustraciones a primera plana de Antonio Vanegas y José Guadalupe Posada capturaron esta tradición y antecedieron al Imparcial por casi una década. Reyes Espíndola tan solamente reempaquetó, comercializó y modernizó formas tradicionales de entretenimiento. El Imparcial se centró en un recuento selectivo de los sucesos urbanos e hizo entretenido lo que a menudo era mundano. En resumidas cuentas, el diario de Espíndola creó una narrativa de la vida urbana que daba orden al desorden y significado y forma a la transformación y dislocación que caracterizó a la Ciudad de México porfiriana. Los comentarios, artículos, anuncios e imágenes gráficas dieron a los lectores una manera de ver o interpretar la ciudad, al tiempo que la simple participación en el ritual diario de la lectura del periódico promovía la noción de que el lector formaba parte de una ciudad más grande cuyos miembros compartían una realidad común, y también le entraban a promover y difundir espectáculos, como corridas de toros, banquetes de beneficencia y concursos publicitarios, con lo cual estos eventos estuvieron más cerca de la gente, de nuevo, a semejanza de como le hacían los periódicos populares. El Imparcial de Reyes Espíndola desempeñó un papel definitivo en las prensas de circulación de masas y, por añadidura, también transformó el negocio de la publicidad en el México porfirista. La publicidad es la palanca que mueve y alimenta la máquina llamada comercio. La publicidad en nuestra época es una necesidad para el minorista y para el industrial. Solo la prensa moderna de circulación de masas poseía las habilidades y la experiencia, no nada más de juntar a productores y consumidores en un mercado cada vez más masivo, sino para convencer a los consumidores de que satisfacieran sus deseos hasta ese momento desconocidos. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.